La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Muy bienvenidos. Hoy es un día especial para cada uno de nosotros y queremos agradecer infinitamente a Dios porque nos permite tener este privilegio de tener la oportunidad maravillosa de vivir una vida nueva, una vida que vino de Dios, una vida que pertenece al reino de Dios. Y es lamentable saber que es una realidad y no se valora tal como lo que es realmente. ¿Y por qué es que no se valora? Porque las personas que van a una iglesia sean personas que no tienen facultad mental o que no tengan capacidad intelectual como para saber valorar lo que es primeramente lo que pertenece a Dios. La palabra de Dios nos enseña a todos nosotros, a todos nos enseña que Dios es verdadero, que Dios no miente. Y hubo un inicio en nuestras vidas, hablando del inicio de nuestra vida espiritual, ¿no? Y voy a compartirte este versículo, perdón. Pero quiero antes saludar a todos mis hermanos, ¿no? A que se encuentran en diferentes países, aquellos que van a estar en repetición viendo este programa, porque hay hermanos que no lo pueden ver a la hora por circunstancias diversas, pero se van al YouTube de Ejército de Amor y ahí encuentran este video. Y si usted lo quiere compartir, pues gloria a Dios, porque es una manera de poder ayudar al prójimo. Hoy vino esa palabra, valorar. ¿Qué tan importante es saber valorar las cosas que son de Dios? O las cosas que pertenecen a Dios. Y si usted medita un poquito, es una profesión. Es una vida. El valorar determina el enfoque que le pongas a la vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque te aseguro que hay personas que están viviendo ahorita una vida que para ellos es una vida correcta, pero realmente es una vida que no tiene para nosotros esa, podríamos decir, esos resultados que esperamos como hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos percatamos de que hoy en día tenemos que darnos cuenta qué tanto valoramos las cosas que pertenecen a Dios, qué tanto valoramos las cosas que son de Dios y ver el valor que estimamos de Dios, ¿no? Y el pensar que es algo pues que sí tiene valor, pero que usted no le tiene el valor
hace la diferencia. Porque todos saben que Dios pues, se manifestó en ellos el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y le reconocemos, unos porque en ese momento Dios los tocó, Dios sanó a una persona, a otro lo liberó, a otro, porque yo lo he visto, año tras año he visto eso en personas y tuvieron una manifestación de Dios, ¿no? Y saben que Dios es real y que hace milagros y que nos liberta. Simplemente tuve una experiencia platicando con un joven que me dice, el día que platicamos, pastor, y el día que oramos, ese día cambió mi rumbo de mi vida. Y en verdad sí cambió su rumbo de su vida, porque era una vida que estaba enfocada en el problema, estaba enfocado en el dolor, en el sufrimiento. Estaba viviendo una vida completamente bajo el dominio de lo que viene a ser fuerzas espirituales que trabajan en la manera de pensar de nosotros. Y esas trabajan porque tienen autoridad para hacerlo. Y eso lo hacen en todas las personas que no tienen a Cristo. Cuando vienes a Cristo y te rehusas a esos pensamientos y ya no los permites, automáticamente pues no pueden hacer efecto en tu vida, porque Jesús prometió estar contigo siempre y Él va a respaldar la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque escrito está, ¿no? Prácticamente llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y me encuentro esta persona después de 6 semanas, algo así, y me dice, pastor, realmente mi vida ha cambiado. Y esto a mí me impresiona mucho. O sea, valora a Dios. Valora que Dios es real, que hace algo. Y no nos hagamos todos los que hemos pasado por entrado a la vida de nuestra nueva vida en Cristo. Todos podemos atestiguar o podemos dar testimonio de que esa es una realidad. Y sí es una realidad. De que hay convicción de que Él es un Dios verdadero. Pero en nosotros, el no ser hacedores de su voluntad, de lo que está escrito en su palabra, es porque no lo valoramos en nuestro corazón. Cuando una persona valora a Dios en su espíritu, y hago la diferencia, explico la diferencia para que nos demos cuenta. Reconocer que Dios es bueno y es poderoso es una cosa. Que nos dio vida nueva, perfecto. Pero el no ser hacedor de su palabra, automáticamente nos dice que nosotros no tenemos apreciación en nuestro hombre interior por Dios y su palabra. Y es ahí donde vienen situaciones muy diferentes a nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque entramos a una metodología de vida carnal y no espiritual. ¿Por qué? Porque seguimos satisfaciendo los deseos de la carne y no satisfacemos, ¿sí? No satisfacemos de todo lo que el mundo nos ofrece y nos da. No obstante, con Cristo en nuestro corazón. Y dice una persona, bueno, ya no voy a los bares, ya no voy, pero tampoco obedeces la palabra. Ya no me prostituyo, pero ya no vas a la iglesia, ya no tienes una relación de crecimiento en la vida espiritual. Y es ahí donde yo quiero comprobarte con la palabra de Dios que tú y yo no podemos convencer a Dios por las circunstancias que yo estoy viviendo. Cualquier circunstancia que tú estés viviendo está bajo la autoridad de Dios.
Punto. No hay negociación. Inclusive nos dice a nosotros, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Entonces yo tenía esa incógnita tremenda en mi corazón. Decía, Señor, si yo vi lo que hiciste en esta persona, ¿por qué no continuó en esa pasión por seguir alimentándose de esa manera y seguir siendo partícipe de tu reino? Y eso es lo que el Señor me ha mostrado, de que no hay apreciación en su corazón. Tú puedes decir, como dice el hombre que es adúltero o la mujer que es adúltera. El adúltero le dice a la esposa, eres mi amor, eres la más chula, eres la más preciosa, eres para mí lo más hermoso que Dios me ha dado. Y se va el hombre, ¿no? ¿Y qué sucede? Que allá en sus planes y en sus proyectos tiene a otra mujer. Y esas personas dicen, no, pero mi esposa es mi esposa. Esa tiene su lugar en mi corazón. Pero yo tengo este pasatiempo. No es un pasatiempo. Es la condición del corazón del hombre, que es perverso, que es chueco. Y eso hace sufrir a la gente. ¿Por qué hace sufrir a la gente? Porque con el tiempo, como es una mentira, la mentira ¿cuánto tiempo dura? Hasta que la verdad llega, ¿no? Y eso hace que tú y yo tengamos en nuestras vidas un estilo de vida que no es el que el Señor nos dejó. Estoy hablando del tema que no se te olvide. ¿Realmente valoramos en nuestro espíritu? Y te puedo decir cómo nos podemos calificar todos si realmente valoramos a Dios. Y te voy a dar una cita bíblica que tenemos, que la usamos todos los martes nosotros. Todos los martes la usamos en la Santa Cena. Aleluya. Aquí debe de ser la Cena del Señor, sí. En el capítulo 11. Cuando la persona no valora, en Primera de Corintios capítulo 11, vas a darte cuenta que dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno, pruébese cada uno. Fíjate bien, la calificación no va a venir Dios y te va a decir tienes 8.5, no. Tú tienes que probarte, tú mismo tienes que analizarte, Ahora, te voy a decir cómo te analices, cómo te califiques ante los ojos de Dios, porque el que importa aquí es el Señor con nosotros. Tal vez alguien ya está hablando de la gracia, y la gracia no es licencia para que hagas lo que tú quieras o para que hagas lo que yo quiera. La gracia, escúcheme bien, opera en todo momento. Sí, cuando genuinamente nosotros estamos dando cumplimiento a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos errores. Y en ese momento dice la palabra que la gracia ahí está. Pero el Señor conoce los corazones y sabe que nos queremos arrepentir. Y nos arrepentimos. Él nos lava, nos limpia y seguimos adelante en la etapa espiritual en la que nos encontremos. ¿Cómo saber si yo valoro a Dios? Bueno, simple y sencillamente, cuando Dios te presenta a ti la oportunidad
de aprender a vivir como está escrito en la Biblia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí?, y no lo haces, ¿sí?, quiere decir que tú amas a Dios, pero no tiene valor aquí en tu espíritu lo que dice Dios. Por lo tanto, dice la Escritura, yo y la palabra somos uno. Dios es espíritu. Hacer la voluntad de Dios cuando tú ya tienes entendimiento despierto, porque ese entendimiento lo abrió el Espíritu Santo. Es el entendimiento espiritual. ¿Sí? Cuando ya se abrió ese entendimiento, quiere decir que ya tú no puedes decir, no, es que yo no sabía. Yo no sabía. Pero te estoy invitando para que puedas tener en ti una confianza de decir, a ver, me voy a analizar yo mismo, como estamos leyendo aquí. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se duermen. Dice el 31, y es donde está muy buena la cosa. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. O sea, la cosa no es que Dios, analízame, Señor. No. Él dice, tú analízate. Ve cómo vives. ¿Quieres un cambio de vida? Totalmente. Ponle valor a la palabra. Ponle importancia a la palabra. Con el corazón se cree. ¿Por qué? Porque tú hiciste una confesión al iniciar tu vida espiritual. Dice en 1 Timoteo 6:12. Pues pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la nueva vida que te dio el Señor, el Evangelio. Entra a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión o la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, de lo que es el Evangelio, a la cual asimismo fuiste llamado. Dios, tú no tienes la salvación ni yo tengo la salvación porque yo encontré a Dios. Nadie encuentra a Dios. Dios nos encuentra a nosotros, y Dios por su gracia nos da la oportunidad de ser salvos. Por eso yo te aconsejo que veas algo que te va a ayudar y nos va a ayudar a todos. Que voy a compartirte algo que te va a servir. Dice la Escritura en Efesios 3, versículo 16. Para que nos habilite a recibir revelación conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos. Aleluya. Aleluya. Bueno, seguimos. Si estás escuchando solamente en Facebook, te invito a que tengas en cuenta que también se escucha en la plataforma y en la página web de Radio Vital. Así que estamos aquí, creo que estamos transmitiendo o no estamos transmitiendo a través de Facebook. Si me ponen al tanto sería muy bueno. Pero yo voy a continuar porque sé que en la radio está funcionando. En la radio está funcionando. Se está escuchando. Y veo nada más que yo fui el que me quedé estático ahí en la cámara. Pero ahorita vamos a resolver esa situación. Y creo que es muy necesario que continuemos. Dice, para que nos habilite a recibir revelación conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. Fíjate dónde radica. Es una oración que Pablo hacía para que en su espíritu hubiese eso. Revelación en el hombre interior.
y me lleva al versículo que yo uso en todos los programas, que es 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros saber que la vida en el Espíritu es una vida de poder y de victoria. Cuando decimos Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio y de mente sana, dice la versión original. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de mente sana. Quiere decir que debemos de despojarnos de cosas que controlan y manipulan a las personas. Por ejemplo, todos los que hemos venido a Cristo, hemos venido ya con entendimiento. Y ese entendimiento, el entendimiento natural, sabíamos lo que estábamos haciendo. Porque se abrió el entendimiento espiritual y dimos el paso de fe y dejamos que Cristo viniese a nuestras vidas. Pero ahí entra el cambio, y nosotros el cambio lo tenemos que hacer en el sentido de que a partir de ese momento se enriqueció nuestra vida. Ahora tenemos vida espiritual, tenemos vida en el alma, porque el alma está siendo renovada con la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos ahora que somos templo del Espíritu Santo, sabemos que tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, pero es importantísimo que te des cuenta que el apóstol Pablo, las oraciones de él, dice, para que habitando Cristo por la fe en mi espíritu, en mi corazón, ¿sí? Valorar y estar cimentados en amor, ¿sí? En todo, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, sin límite, no hay límite. Dice en la palabra de Dios, dice, aquí tengo en Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 1:17 es, el Padre de gloria me dé espíritu de sabiduría y me dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando mis ojos de mi entendimiento. Este es el versículo, alumbrando los ojos de mi entendimiento, ¿sí? Para saber cuál es la esperanza que me ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en mí como santo. Aleluya. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para conmigo que creo, según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. Es importantísimo que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. ¿Qué tanto yo valoro las cosas de Dios? Desde el día que yo acepté a Cristo, yo seguí las prédicas, las tradiciones de la iglesia donde yo iba. Y para mí, en un mundo nuevo, completamente nuevo, para mí el ir a la iglesia y estar ahí y el cantar, adorar, y era para mí el cumplimiento de lo que era ser cristiano. Pero el hombre que se paraba ahí enfrente, el pastor, jamás me dijo: Eduardo, la vida espiritual es tu responsabilidad. Tienes que tener cuidado valorando la palabra de Dios porque es la autoridad máxima. Yo nunca lo escuché. Nunca lo escuché. Si yo hubiera atendido eso, ¿no han visto a personas que les dicen en iglesias tradicionales, es que andas en el primer amor cuando uno anda prendido, ¿no? A mí me amenazaron con eso y me dijeron, el día que pase el primer amor de tu vida vas a saber, vas a entrar a las pruebas, vas a entrar a las luchas.
Y quiero decirle a todos los que han oído eso y tienen esa mentalidad, si tú entras al reino de Dios y el gozo del Señor se manifiesta, tú lo puedes retener. ¿Por qué lo puedes retener? Porque todo lo puedes en Cristo, porque es tu fuerza. Y no existe el diablo y todos sus demonios ya no pueden tocarte, porque tú tienes ahora, eres templo del Espíritu Santo, ahora tú tienes una facultad tremenda. Pero vivimos una religión que no nos enseñaron. Por eso no aprendimos. Estadísticamente está hecho todo para que la gente ame a Dios y con el miedo siga en la iglesia. No porque ama a Dios, no porque tiene valor a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso el negocio de las iglesias es manipulación y control de las almas, ¿sí? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Ayer estuve escudriñando un versículo en Reina Valera que mi esposa se debe de acordar del versículo. Si me mandaras, amada mía, el versículo y me mandas la versión que siempre utilizamos nomás para darles a saber a mis hermanos y a mis hermanas que estamos, que en verdad hay una artimaña, hay una estrategia para manipular y controlar a las personas. Y obviamente detrás de eso está el diablo, ¿no? Detrás de eso están estrategias satánicas para que tú no vivas haciendo lo que tienes que hacer. Porque nadie viene a Cristo porque es muy buena persona. No, todos venimos pecadores, todos fuimos pecadores. De modo que si alguno está en Cristo ahora es una nueva criatura, entonces ya no eres pecador, ¿sí? Se supone que ahora naciste de nuevo, ahora eres una nueva criatura. La nueva criatura nació de Dios y Dios es santo. Pues yo creo que tú eres santo y yo también. ¿Por qué? Porque nacimos de Él. No, pero mira, aún tú todavía no renuevas tu alma. Esa es la consecuencia que tuvimos desde que nacimos espiritualmente en iglesias fanáticas y religiosas. Por eso es de vital importancia que tú te des cuenta de lo que estamos hablando. ¿Qué tanto valoras la palabra de Dios? Siempre vas a buscar una justificación, cómo evadirte de tu responsabilidad, porque adentro de tu corazón no amas genuinamente la palabra de Dios. A mí me han tocado casos, ver testimonios de mujeres que cuando ellos se les abrió el entendimiento y dijeron, no puedo vivir una vida religiosa sino siendo hacedor de la palabra, no ser tan solo oidor sino hacedor de la palabra. Entonces, si tú para ser hacedor de la palabra necesitas valorarla, literalmente. Esta mujer empezó a ir a la iglesia y como todo el que no entiende, dijo, le va a pasar, dijo el marido. Y afortunadamente estaba en una iglesia de palabra y de espíritu donde enseñaban la palabra para que ejerciera el reino de Dios aquí en la tierra. Y la mujer estaba determinada. ¿Qué sucedió con esa mujer? Pues resultó que se equivocó el marido, porque la mujer continuaba yendo a los servicios los domingos, los martes y los jueves. Ella continuó, pero sabiamente sabía que su esposo llegaba del trabajo y le tenía ya su cena y le tenía todo y lo recibía como se recibe un esposo y bienvenido mi amor, aquí está tu cena, aquí está tu comida, aquí está tu ropita ahorita que te bañes y mi amor, voy a la iglesia. Y así estuvo hasta que llegó un día donde vio el esposo que el hombre se convenció que no era una llamarada de petate y que le iba a pasar. Y un día le dijo, a ver mujer, siéntate, quiero hablar contigo. ¿Qué? Ya no quiero que vayas a la iglesia. Le dijo, dime qué te pido yo, le dice, como esposa. ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo único que te voy a pedir es que me des permiso de ir a la iglesia.
Yo no te pido ropa, no te pido dinero, no te pido lujos, no te pido cosas extra, que te hagan malgastar tu dinero. No, nada te pido. Es lo único que te pido. Y el hombre pues se dio cuenta que era verdad. Le dice, no quiero que vayas. Así se fue eso. Pero la mujer llegó el día del servicio. La mujer tenía preparada su comida, su cena. Amor, nos vemos al rato. Ya te dije que no quiero que vayas a la iglesia. Lo siento, yo voy a ir a la iglesia. Y es lo único que yo quiero hacer, quiero ir a la iglesia. Y la mujer se iba. Llegó al grado que el hombre le fue creciendo el odio y el rencor que el diablo le fue metiendo porque el esposo iba a la iglesia. Y había un pleito, pero ella nunca dejó de ir a la iglesia. Cada vez esa mujer crecía y crecía espiritualmente y más se enamoraba de Dios y de su palabra. Y aprendió que Dios era su Señor. O sea, el esposo tiene un lugar, sí, la esposa tiene un lugar, sí, pero amarás a Dios sobre tu esposa y tu esposo. Yo experimenté eso el día que yo, en lo personal, cuando yo me casé, yo le dije a mi esposa antes de casarnos, volteé y la veí y le dije, jamás te voy a amar a ti más que a Dios. Yo tomé esa decisión. Y hasta el día de hoy, Dios me ha honrado. ¿Por qué? Porque lo puse a Él por encima de mi esposa. ¿Tiene su lugar mi esposa? Claro que tiene su lugar y muy especial porque realmente es una gran mujer virtuosa. Para mí es un regalo de Dios, pero tenemos que abrir el entendimiento y decir cuáles son los lugares que le corresponde a cada uno. Esta mujer llegó el día que fue a la iglesia y llegó a su casa y la puerta estaba cerrada totalmente. O sea que el hombre no la dejó entrar. Esta mujer se hizo bolita en el porche y durmió en el porche ahí. Ahí se durmió. Y en cuanto abrió la puerta en la mañana, el hombre asustado porque a ver qué había pasado, vio que estaba dormida y dejó la puerta abierta. La mujer se levanta, va y se lava su carita, se lava sus manos y empieza a prepararle el desayuno para cuando el esposo sale y el lonche, sale el esposo, mi amor, aquí está tu comida, tu desayuno y aquí está tu lonche para el trabajo. El hombre come, tú sabes cuando alguien está en esa condición, agarra su lonche y se va. Pero llega el momento donde ese hombre es confrontado por Dios. Porque Dios es un Dios verdadero. Si tú le honras en espíritu y en verdad, Él te va a honrar. Pero necesitas darte cuenta de la palabra. Te voy a leer una vez más. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Dale contra todo viento y marea. Echa mano de la vida eterna, del evangelio. Echa mano. Vive y depende de lo que yo digo, dice el Señor en su palabra. A la cual asimismo fuiste llamado a vivir la vida nueva. Aquí está escrito, fuiste llamado a vivir en la palabra, por la palabra. Todo el que es cristiano a eso fue llamado, no fue llamado para ser un miembro más de una organización religiosa aquí en la tierra. No, hay una iglesia nomás. ¿Y cuál es la iglesia? El otro día hablaba con un empresario fuerte y este empresario está hablando de que todas las iglesias están podridas. Le digo, espérate, no. Dios es perfectamente verdadero y siempre en toda la historia, de toda la palabra ha tenido un remanente.
¿Y tú crees que ahorita no tiene un remanente? Claro que sí tiene un remanente. Y bienaventurado el que lo descubre el remanente para que se conecte a asociaciones divinas y se mantenga ahí conectado. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no viene porque tú lloras muy bonito en las oraciones o porque vas y haces vigilia y porque te comportas como aleluya. No. La bendición viene sobre ti cuando tú eres hacedor de la palabra en espíritu y en verdad. Así es sencillo. Tal vez tú digas, el pastor está hablando de mí. Acomódate el chaleco y di gloria a Dios que este hombre me está hablando directo y no me está mandando a decir. ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios saber. Asimismo fuimos llamados habiendo hecho la buena confesión, la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la vida del evangelio. La palabra, ¿qué tanto valoras la palabra? ¿Qué tanto la valoras? Por eso en el capítulo 11, versículo 31 de Primera de Corintios, dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. O sea que si tú no te examinas y no analizas cómo andes, vas a ser juzgado, seas quien sea, no importa. Aquí no dice, voy a hacer excepción de personas, a los pastores no, y menos a los profetas. No, a todos por igual. No seremos juzgados. Quiere decir que si nos examinamos a nosotros mismos y remendamos, cambiamos nuestra manera de conducirse, no vamos a ser juzgados. Pero si me estás oyendo para criticarme y crees que estoy hablando falacias, te vas a acordar un día de esta plática. ¿Por qué? Porque Dios dice que como televisión nos pasa todo el día que nos encontramos con Él. Estaba viendo un testimonio de un hombre que dice que murió y en cuanto murió, Jesús se le apareció, o sea, en la dimensión espiritual. Y lo primero que Dios le mostró fue que Él era Jesús. E inmediatamente dice que empezó a ver toda su vida en segundos. Toda la vida la vio en segundos. Con lujo de detalle, las cosas malas y las cosas buenas. Afortunadamente tuvo ese privilegio que Dios le permitió seguir viviendo. Y ahora, pues es un hijo de Dios que diario está en la presencia del Señor, vive en la presencia del Señor. ¿Por qué podemos vivir en la presencia de Dios? Porque Él vive en nosotros, por eso. Hermano, ve y busca la presencia de Dios. La presencia de Dios va contigo, mi hermano. La presencia de Dios está en ti. Mas vosotros sois templo del Espíritu Santo. Pero hay un mandato de nuestro Señor que dijo: hey, pelea la buena batalla de la fe. Y la única manera es porque la valoras. Voy a leer un versículo que está en Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16, la escritura, aleluya, aleluya, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me mandaron muchos versículos, pero voy a encontrarlo. ¿Cuál es el que vimos ayer específicamente? Si me dices a cuál fue el que
en Reina Valera, creo que estábamos hablando no era ninguno de estos versículos, era uno de Hebreos. Ahorita lo vamos a leer. Era de Hebreos. Este mensaje es para mi esposa. El que leímos que en español nos ponen la guillotina en el cuello, pero en inglés dice totalmente diferente. Bueno, pero mientras en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfaga los deseos de la carne. Hasta ahí le voy a parar. ¿Por qué? Porque mucha gente anda en la carne. Porque ya no toma, ya no fuma, ya no baila abrazado. No, anda en la carne porque no valoras la palabra. El hecho de negar, el no valorar la palabra, el no apreciar la palabra, atesorarla, valorarla. Dice que la fe que nace por el oír la palabra, esa fe es más valiosa que el oro. ¿De dónde surgió la fe? De la palabra. En otras palabras, te estoy invitando a que dejes de ser una religiosa, una fanática, un fanático. Conviértete al reino de Dios. Y sé que muchas de las personas que me oyen, tal vez les molesta la manera que lo digo, pero es manjar, hermano. ¿Por qué? Andad en el Espíritu. No te está preguntando, ¿usted quiere andar en el Espíritu? No, te está diciendo, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es que tú sigas haciendo lo que tú quieres. Ya no manda usted fue comprado con precio de sangre. Jesús pagó por ti, tú eres de Dios, yo soy de Dios, Él es el Señor. Quitémonos toda la religión y empecemos a vivir la realidad que somos hoy, y te vas a dar cuenta de que vas a empezar a vivir algo maravilloso. Aleluya. Y dice en la palabra que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora yo entiendo por qué muchas personas no valoran la palabra. Por los deseos de la carne. Los deseos de la carne te privan de valorar la palabra. No te estoy diciendo que sepas la palabra, no, valorar la palabra. ¿Te acuerdas del hijo pródigo que pidió su herencia y se fue? Llevaba una fortuna, pero el no valorar quién se la dio y cuánto le dieron, fue a parar con los puercos. Por no valorar la fortuna que llevaba. Si hubiera valorado quién se la dio y hubiera valorado la fortuna, la hubiera duplicado, la hubiera triplicado. Pero siempre vamos a culpar, ¿sí? Preferimos nosotros vivir una vida con sufrimiento duro que teniendo la solución a nuestro alcance. Le he dicho a personas, yo, hermana, hermano, deja. Dios no te trajo para que pararas de sufrir. Dios te trajo para que vivieses una vida nueva. Una vida totalmente nueva. Si tú no te enfocas con los que viven la vida nueva, vas a seguir viviendo todos los días queriendo parar de sufrir. Como ya sabes, somebody, tú tienes que determinarte y decir, Señor, perdóname. No todos descubren una congregación de palabra y de espíritu y que realmente haya instrucción. Como la instrucción que tuvimos
tenemos todos los jueves a las 7 de la tarde, todos los martes tenemos la Santa Cena. Y yo les digo a los hermanos, nadie tiene que andarte correteando no, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿De qué sirve de que vivas autoengañándote? ¿Por qué? Viene a mí un versículo que es bueno compartírtelo. En Romanos 8, la pastora Blanca Urrea ha compartido varias veces este versículo y a mí me ha hecho rema. Dice la Escritura, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, aquel que no valora la palabra y la apreciación de la palabra, ¿en qué? Anda en la carne. No importa que vayas con corbata a la iglesia y hagas lo que andas en la carne. ¿Por qué? Porque tú sigues haciendo lo que te da la gana. Y cuando uno valora la palabra de Dios, es un manjar y dice, no, mi Señor. ¿Quién dijo toma lo bueno y deja lo malo? ¿El pastor Eduardo Urrea? No, él. Y yo le he dicho a personas, si tú encuentras una congregación que realmente Dios te haya puesto ahí y te haga edificar tu vida espiritual, dale gloria a Dios, porque ahí vas a crecer y vas a producir fruto al 100%. Pero si no, toda tu vida vas a estar luchando para parar de sufrir. En lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, en lo físico y también en lo financiero y en lo social. Yo he visto a personas que pierden su núcleo. ¿Por qué pierden su núcleo? Porque se desconectaron. ¿Y por qué se desconectaron? Porque andan en la carne. Y el andar en la... Jesús dijo, andar en el Espíritu. Así está escrito. Digo pues, andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andar y no satisfaga los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 dice eso. Y en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu creen en el Espíritu la palabra. No dice que saben la palabra, sino creen la palabra. Cuando tú crees la palabra, tú te conviertes en un hacedor de la palabra. Y esa es la convocatoria de este día. Decirte, hey, no discutas contigo mismo. No discutas con nadie, simplemente siéntate en un sillón, cierra tus ojos y di, Señor, realmente te valoro la palabra. La palabra que es viva y es eficaz, que es un arma más poderosa que una espada de 2 filos. Valoro tu palabra. Realmente, tú solo como lo leíste, como lo leímos ahorita, si pues nos examinamos a nosotros mismos ahí en 1 Corintios 11:31. Por eso es bien importante cuando descubres el lugar correcto, valóralo, inviértele tu tiempo, tu esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No te acuerdas cuando Dios dijo, Él lo estableció Él en la palabra? Bienaventurado el que cree. ¿Sabes qué quiere decir el bienaventurado? En Hebreos 11:6 dice, y sin fe viviendo en nosotros, sería imposible agradar a Dios. Porque venimos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa
la fe de quien lo buscan con pasión. Eso está en la pasión. Hebreos 11:6. Sin fe viviendo en nosotros, será imposible agradar a Dios. ¿Por qué valoro la palabra? Por fe. Aquí nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. Cualquiera que me esté escuchando, si tú quieres dejar un legado, escúchame bien, en esta vida, que haga algo por la eternidad, toma una decisión este día. ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo que vivimos para dejar un legado. Y eso es para todos. ¿Por qué para todos? Porque todos tenemos el mismo Cristo, todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos la misma unción, todos tenemos el templo, somos templo, todos somos templo, todos estamos ungidos, todos. ¿Cuál es la diferencia? Tus decisiones de la carne. Yo he visto cosas horrorosas. Personas que iban a recibir una herencia, que estando aquí en la iglesia con nosotros, que aquí los puso el Señor, que aquí los sembró, que aquí los hizo crecer. En el momento de agarrar la herencia, buscaron una excusa y se fueron. Y sabían la palabra. Sí, pero no la valoraron. Ya usted sabe por qué. Pero eso sucede. ¿Por qué? Por la carne. Pero ahorita, dales un vistazo. Y lo digo no por uno ni por dos, van varios que hacen eso. Y dices tú, ¿a quién dañaron? ¿Al pastor? No, yo no he dejado de comer y estar muy bien. Yo no he dejado de dormir feliz. Dañaron el proyecto de Dios, porque yo ahorita en este tiempo, yo con ese capital, yo hubiera contratado servidores en Europa y tuviera otro tipo de locutores que hacen otro tipo de trabajo y estuviéramos llenando de Facebook nada más la pura ciudad del Distrito Federal, que tiene 25 millones de personas, hablándole con el verdadero evangelio. ¿Cuántos iban a sacudirse de la religión? ¿Cuántos se iban a convertir a vivir una vida genuina? Porque la palabra de Dios, por eso la gente no la quiere, por el modelo que estamos, lo que transmitimos, pues, la manera como vivimos. Yo oí llorando a un hombre que dijo, pastor, yo no era pastor en ese tiempo, oí que dijo pastor, yo antes era feliz, era contento, siempre andaba empachangado, siempre traía fiestas, mi esposa, mi casa, la música y todo. Ahorita parece funeraria mi casa, dijo. Así lo dijo. ¿Y sabes cuál es la respuesta que recibió ese hombre? Veniste a los caminos del Señor. Ahora que me doy cuenta de eso, digo, híjole. Sí, la Biblia no nos priva de tomar, pero embriágate con el Espíritu y sigue la fiesta en el Espíritu. Él vino a darnos un gozo inefable, no alegría carnal. No os embriaguéis con vino que trae desilusión, sino cantad cánticos, salmos, cántico nuevo, cantar en lenguas, viviendo en el Espíritu que provoca y toca los corazones de las personas. Pero pues por eso esos ministros estaban como están y siguen estando. ¿Por qué? Porque están aferrados al sistema de la carne. Afortunadamente, cuando una persona aprende a depender de Dios,
automáticamente esa persona viene al reino a vivir en libertad espiritual, mental, emocional. Yo lo veía, yo decía, ¿cómo es posible que estos apóstoles, estando en prisión, amarrados de los pies y amarrados de las manos, en un resumidero de aguas negras, estén cantando? No me cabía en la cabeza a mí. Hasta que una vez el Señor me mostró que el gozo de Él es superior a cualquier otra cosa. Cristo llevó el gozo por delante a la muerte. Cuando tú descubres ese gozo inefable, tú ya eres totalmente libre. No existe nada de este mundo. Ahora sí entiendo lo que dice el Señor. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted quiere vencer al mundo? Ejército de Amor te abre las puertas y calladita la boca, no te pierdas un servicio. Siéntate, dedica tiempo, compra un cuaderno bueno, dedícale tiempo a tu vida espiritual, valora la palabra, equilátala, dedícale el tiempo y la pasión, ponle pasión. Porque como está escrita en esta versión que me mandaron mi amada esposa, la pasión, en Hebreos 11:6. Sin fe, viviendo en nosotros, sería imposible agradar a Dios. Ahora, antes de terminar, voy a leer en Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 es importantísimo que lo veamos. Aleluya. Para que lo escuche. Uy, uy, uy. Aleluya. Vamos a encontrar Hebreos 11:6. Aquí la tenemos. Mira lo que dice Hebreos 11:6 en la Reina Valera. Para que sepan la importancia cuando el Espíritu Santo está moviéndose en una congregación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. No. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador. ¿Sí? Aleluya. Pero sin fe viviendo en nosotros, sería imposible agradar a Dios. Porque venimos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de los quienes lo buscan con pasión. Él recompensa la fe. Yo puedo testificar eso. Yo puedo testificar. Aprendí que cuando voy a subirme al púlpito, por fe, yo no soy. Es Dios a través de mí hablando la palabra, porque estoy hablando su palabra. Y me quité de la cabeza, ¿cómo me salió la enseñanza? Que eso se acabó. Hasta que dije, no, si voy a subir yo, mejor ni me subo. Pero si Cristo va por delante, siempre va a traer revelación, siempre va a traer enseñanza. Les prometo que en el próximo programa voy a hablar del versículo que yo quise resaltar hoy, pero lo voy a hacer el próximo programa. Quiero agradecer infinitamente a mis hermanas, a mis hermanos que están en diferentes países sintonizando este programa. A mis hermanos de Canadá, Finlandia. Un abrazo a mis hermanos de Finlandia. Y ayúdanos a que otros descubran cómo ejercer el reino de Dios, cómo vivir el reino de Dios. Y la única manera es valorando, equilatando,
la palabra de Dios como Él quiere que lo hagamos todos. Tu amigo y servidor y todo el equipo de Radio Vital te dice hasta pronto. Los amamos. Bendiciones. Cuídense mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.